Perfecto. ¿Qué son los flujos? ¿Cuál es un flujo nominal y un flujo real? Nosotros vimos entonces en este sistema o en este modelo simplificado de la realidad que hay una relación constante de producción y distribución, como es la definición del estudio de la economía política, estudiar relaciones de producción y distribución. Vimos que el sistema económico funciona como una circularidad constante entre movimiento desde las familias hacia las empresas y de las empresas a las familias. Ahora bien, ¿qué les provee, qué es lo que provee la familia a las empresas? ¿No? O sea, las personas. Yo, Javier Vago, ¿qué le puedo proveer o cada uno de nosotros globalmente, todas las personas qué hacen o qué le proveen a las empresas? Bueno, le proveen el servicio de la fuerza de trabajo, ¿sí? Es un servicio real, es un flujo real. Le proveen también lo que sería el uso, el alquiler de la tierra, de los recursos naturales y también del capital, ¿sí? A cambio de eso, se origina un flujo nominal de las empresas hacia las familias que no es ni más ni menos que el ingreso, que es el pago de los salarios por la contratación de la fuerza de trabajo. Otra parte de ese flujo nominal son las ganancias, ¿sí? La ganancia que la empresa le paga a uno de los accionistas dueños del capital, y por otro lado, los alquileres, que sería el uso de los recursos naturales que disponen las empresas, pero que son propiedad de las personas. Como contrapartida, ese dinero, ese flujo nominal que es en dinero, va a parar la familia. ¿Para qué lo utiliza? La familia lo utiliza para ir al mercado de bienes y servicios finales y comprar lo que producen las empresas. Entonces, en ese mercado de bienes y servicios finales se cruzan los dos flujos. El flujo real, que sería, como vimos, el PBI, o sea, la sumatoria de todos los bienes y servicios finales que se producen y son comprados a cambio de dinero que llevan la familia. ¿De dónde obtiene la familia dinero para eso? Es porque o cobró un salario, o cobró un alquiler, o obtuvo una ganancia, ¿sí? Es un modelo simplificado, pero que representa de una manera bastante esquemática cómo es que el capitalismo tiene constantemente un flujo continuo y un intercambio entre las empresas y las familias de servicios reales o bienes reales y, como contrapartida, un movimiento monetario, ¿sí? El producto bruto interno, por definición, es igual al ingreso. Por definición, ¿por qué? Porque todo lo que es un bien y servicio final se paga de alguna manera. ¿Y con qué se paga? Con recursos monetarios que en algún momento los percibió alguien en alguno de los hogares argentinos, de manera en forma de salario, de forma de alquiler o de forma de interés o ganancia, ¿sí? No sé si con eso un poco se clarifica la consulta, Tomás. Sí, sí, mejor, gracias. Bueno, y habíamos dicho de antemano que hay dos tipos de variables económicas que se analizan. Hay variables que se llaman de flujo, que es una variable que se mide a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, dijimos el PBI es un flujo y el ingreso es un flujo. ¿Por qué? ¿Qué decimos? El PBI es la cantidad, el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en las fronteras nacionales a lo largo de un año. El ingreso es la totalidad de ingresos que percibieron las familias argentinas a lo largo de un año en forma de salario, interés, renta o ganancia, ¿sí? Son dos flujos. Uno analiza una variable a lo largo del tiempo. Vamos a buscar un flujo, una variable de flujo que no sea de la economía política. Por ejemplo, cuando uno analiza, no sé, los estudiosos de los problemas ambientales urbanos analizan el flujo de la circulación de los vehículos y tratan de establecer estrategias para mejorar el bienestar en la sociedad. Por ejemplo, que no haya embotellamientos, que las bicicletas puedan circular por algún lugar. Bueno, en general, cuando uno analiza el tráfico, se analiza en un periodo de tiempo. Dice, bueno, ¿cuántos autos pasan por
la avenida Circunvalación entre las 9 de la mañana y las 18 horas. Y se va analizando el tráfico en ese periodo y se van buscando quizás cuáles son los momentos más críticos y cómo administrar ese tráfico para que no hayan embotellamientos. Bueno, quizás la Circunvalación no es un buen ejemplo, podríamos más bien pensar la avenida Belgrano de la Costa, ¿no? que pusieron nuevos semáforos ahí por donde está la Casa del Tango y se arman embotellamientos de 2 o 3 cuadras, o cuando hicieron el semáforo antes de la vía ahí en Perón o Godoy, ¿sí? Que hicieron un nuevo semáforo antes de la vía, donde está el distrito oeste, y cuando pusieron ese semáforo empezaron a hacerse colas de 2 cuadras. Bueno, uno cuando analiza el tráfico analiza un flujo también. Pero también hay variables stock. ¿Qué es una variable stock? Una variable que uno mide en el tiempo, en un momento determinado, perdón, no a lo largo del tiempo, sino hoy, por ejemplo, en este momento, ya cuántos somos en este Zoom. Eso es un stock. ¿Cuántos somos? 32 en este momento. ¿Sí? La asistencia del día de hoy es un stock. En la economía también analiza el stock. Por ejemplo, rápidamente cualquier negocio hace un inventario de las mercancías que tiene y las evalúa, ¿sí? En la economía política, cuando trabajamos a nivel agregado, la economía analiza también la variación de existencia. ¿Qué es eso? Globalmente, cuando empezó el año, cuánta mercadería había en inventario de las empresas y cuánto había al final de ellas, ¿sí? Se evalúa a un momento dado el valor de alguna variable. Eso es un stock, ¿sí? Otro stock conocido, por ejemplo, puede ser el peso de uno. Bueno, ¿cuánto peso yo ahora? Es la cantidad de unidades de materia que mide la balanza en un momento dado. Bueno, la economía mide stocks y flujos constantemente. El mercado de trabajo. Vamos a ver en otro encuentro que vamos a trabajar cuál es la población económicamente activa en un momento. Eso sería un stock, ¿no? En un momento dado, cuáles son las personas por edad y por estar trabajando con intenciones de trabajar, cuál es la población económicamente activa, ¿sí? Eso también sería un stock. Bueno, el encuentro de hoy nosotros vamos a tratar de trabajar un poco este sistema económico desde la perspectiva de lo monetario y desde el sector externo, ¿sí? Nosotros dijimos esquemáticamente, tenemos familias y empresas, se generan relaciones entre ellas que son flujos reales y nominales, pero para complejizar un poco eso, nosotros, si bien dijimos, bueno, las empresas le pagan el salario a los trabajadores, nosotros en general sabemos que hoy en día, en general, si una relación laboral está formalizada, la transferencia del salario, o sea, el pago por la fuerza de trabajo, se da a través de una operación bancaria, ¿sí? Y cuando uno va y cuando uno compra mercaderías o servicios y contrata, es muy probable que hoy en día ustedes estén usando tarjeta de débito o Mercado Pago, o alguien de ustedes tenga cuasimonedas o criptomonedas y las utilice, etcétera. Es decir, que existe un sector monetario y hay algunos actores que vamos a estudiar con detalle el día de hoy y cómo interfiere, cómo complejiza eso, ¿no? Vamos a ver que hoy en día, en el capitalismo, ni las empresas, ni las relaciones comerciales son un trueque, ¿no? Donde intercambiamos una mercancía por otra, y tampoco es tan común que se utilice el dinero, sino que en general hay un intermediario, una empresa, un banco o una empresa financiera que hace una intermediación, presta un servicio y por eso cobra también dinero, obviamente, cobra el servicio y paga los salarios de sus trabajadores y obtiene una ganancia. Son empresas también que están ahí vinculadas. Y por otro lado, nosotros si bien dijimos, bueno, inicialmente el modelo es como que fuera el mundo entero, ¿no? Hay familias, hay empresas, se produce y se vende y se paga por ello. Pero la realidad es que el sistema mundo en el que vivimos está subdividido en países y estas relaciones laborales, de producción, de distribución, económicas, comerciales, se dan entre países. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque las operaciones que se dan entre distintos países o entre empresas
o entre personas de distintos países se dan en moneda extranjera, ¿sí? Y el dólar, para el caso argentino, o el euro, en general es un recurso necesario, influyente en cada una de las situaciones cotidianas, ¿no? Habrán visto y notado que es muy común en la difusión, en periodística, en todo lo que tiene que ver con la economía. Una de las cuestiones que más se menciona, ¿cuáles serían? Para ustedes, ¿cuáles son los temas más importantes económicos de los que se habla en la actualidad o generalmente? Y del dólar. El Es- dólar. ¿Y qué más? Pero, profe, ¿concretamente en nuestro país o en el mundo? Lo que ustedes escuchen o lean. Y la eterna inflación, por lo menos yo. Inflación, dólar, Devaluación. devaluación, que es el cambio en el valor de la moneda nacional respecto del dólar. ¿Sí? Nada muy positivo. Y también de la deuda se habla bastante, ¿no? Sí. Bueno, nosotros vamos a ver que hay un instrumento que se llama balanza de pagos que analiza también esos flujos, los flujos financieros, ¿sí? Que es un modo de medir y analizar cuáles son las influencias que tienen estos movimientos financieros a lo largo del año en un país, ¿no? Bueno, vamos entonces a adelantarnos, voy a poner una... Profe, Sí, ¿puede ser que hoy se habló de que creció la producción de bienes durables un 12,1%, una cosa así? es muy posible. ¿Vos escuchaste eso? Sí, lo escuché hoy a la mañana. Sí, puede ser. Yo estuve bastante compenetrado en la cooperativa con cuestiones cotidianas Ah, y no estuve, ni radio escuché hoy. ah. Contame qué dijeron, vamos a comentarlo No, ahí. no, eso, se hablaba lo que sí un poco de que puede tener que ver con que como se cortó todo por la pandemia, no sé si es un crecimiento positivo, sino que se vuelve a producir lo que no se estaba produciendo. Ujú. ¿Y No sé si será puntualizaron tan así. algún tipo de No, producto? hablaron de autos o, por ejemplo, sillones, aquellos bienes que no son, qué sé yo, comida o una gaseosa, cosas que duran. Claro. Justamente por eso hablaban de bienes durables. Está bueno, vamos a retomar el concepto. Nosotros cuando clasificamos los bienes, vimos que habían bienes intermedios y bienes finales, por un lado, ¿no? El bien intermedio era un bien que se volvía a utilizar en el ciclo económico una vez más, al menos una vez más. Por ejemplo, rápidamente, la harina de trigo, en general, se vuelve a utilizar para otros procesos productivos, ¿sí? Puede ir a a una panificadora, puede ir a una gastronómica, puede ir ahí a la calle para alguien que hace unas tortillas y la vende abajo del puente de circunvalación, ¿sí? Es un bien intermedio. Y el final es un bien que ya no va a ser utilizado nunca más. El mejor ejemplo de eso puede ser, creo que siempre digo lo mismo, o algo que uno compra en el kiosco para consumir, como un alfajor, o puede ser, o bueno, una barrita de cereales, algo un poquito más amigable con el cuerpo humano, o por ejemplo el auto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que hay bienes, hay una diferencia entre el alfajor y el auto también, ¿sí? Si bien los dos pueden ser bienes finales, eh, la definición entre algo intermedio y algo final no la da el bien en sí, sino para qué se usa, ¿sí? Y por otro lado, hay una caracterización o una diferenciación entre lo que son bienes duraderos y bienes de consumo inmediato, ¿no? Un alfajor, uno que hace, lo compra, se lo come y ya está. En cambio, el uso del auto es un consumo que es continuo. Uno lo usa un auto, a lo mejor, bueno, antes se usaban 50 años, ahora se usan 5 años. Depende también del poder adquisitivo y de la cultura respecto del uso del auto o la capacidad de ir renovándolo, pero es un bien durable. Y hay otros bienes durables que también son, bueno, están los muebles, también está la maquinaria, ¿no? Hay bienes que se utilizan para la producción y que también son durables, ¿eh? Lo que dice el compañero ahí, que hoy hubo una novedad, un dato económico en el cual estaría creciendo la producción de bienes durables. Las interpretaciones pueden ser varias, ¿no? Por ejemplo,
mi hermano trabaja en General Motors y ellos están teniendo una suerte de un boom de ventas de autos, con lo cual cuando hay ventas siempre se produce, o se importa. Pero bueno, hay ahí una cuestión de que muchas veces en Argentina, es un breve comentario, no vamos a adentrar más teorías que estas, pero en general el auto en Argentina, cuando hay restricción en la capacidad de ahorrar en moneda extranjera o en comprar moneda extranjera, muchas veces hay sectores de la sociedad que vuelcan sus excedentes a la compra de un bien durable como es el auto, ¿no? Que es un bien que hay un mercado secundario de vehículos usados que de alguna manera permite o se cree que puede permitirle a uno mantener el valor de sus ahorros de una mejor manera que teniéndola en pesos, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, el dato económico que devela el compañero nos permite un poco, por lo menos ahora, sepamos que los bienes durables que serían bienes que no se pueden consumir inmediatamente, ¿no? Que se consumen a lo largo del tiempo, ¿eh? Una silla, una mesa, una maquinaria, una computadora, etc. Bueno, voy a compartir pantalla, compañeros. Sector externo, acá. Muy bien. Presentación. ¿Me dicen si se ve adecuadamente, por favor? Debieran estar leyendo sector externo. Sí, se ve bien. Se ve. Bárbaro. Bueno, este tema lo van a tener que revisar, más allá de escuchar la grabación, si la quieren escuchar de nuevo o demás, con el texto de Castro Ilesa y el de Rosenberg, Raquel Rosenberg. El capítulo 5. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a ver entonces qué es la balanza de pagos, cuál es la importancia de la misma, cuál es la estructura de la balanza de pago y qué tipo de transacciones económicas registra. Ténganme paciencia, ahí la defino. La balanza de pago, que es un estado estadístico que resume transacciones económicas entre residentes y no residentes que se registran en términos de flujos. Esta es una definición que la tienen que releer y la tienen que saber. Vamos a analizarla por cada una de las partes que la compone. Dice que es un estado contable. ¿Qué quiere decir? Reúne información en forma cuantificable, sistemática, cronológica y estructuradamente. ¿Sí? Nota, es un estado contable estadístico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es estadístico? Hay algunas transacciones que se estiman, que no hay una comprobación directa en las oficinas públicas o en los mecanismos que utiliza el INDEC, que es el que mide este tipo que es el que elabora el estado contable. Hay algunas que las estima, ¿eh? Por ejemplo, cuando se analiza la inversión de reposición, los flujos de dinero como contraparte, como sin contraparte. Por ejemplo, las transferencias unilaterales entre residentes y no residentes, ¿sí? Ese tipo no hay un registro, cuando un argentino gira dinero al exterior, lo que se llaman remesas, ¿sí? Ese flujo de dinero no queda registrado, se estima. Bueno, y hay otros que no. Por ejemplo, cada vez que entra por aduana un container con mercadería que viene de China o que viene de Indonesia o que viene de la mera Francia, ese tipo de container siempre lleva consigo documentos comerciales legales que establecen claramente la cantidad de mercancías que hay y el valor de las mismas, ¿sí? De hecho, en base a eso se establecen y se calculan los impuestos que tienen que pagar para que esas mercancías ingresen. Bueno, dice que son transacciones económicas las que mide o que resume. ¿Qué quiere decir? Que eso es compraventa de mercancías y servicios, o sea, comercial, inversiones financieras o inversiones productivas.
¿Qué sería una inversión financiera? Bueno, ingresan dólares destinados a la compra, por ejemplo, de bonos públicos argentinos. Es una inversión financiera, ¿sí? Hay una relación entre un residente que tiene un título de deuda nacional en dólares y un no residente que lo compra. Ahí hay una inversión financiera, ingresan dólares. Y una inversión productiva. Bueno, también existe, puede ser que un residente, que un argentino, o un residente, puede haber residentes, ¿no? Ahí vemos en detalle cómo se define quién es residente y quién no, hace una inversión fuera del país, ¿no? Bueno, y flujo, ya vimos que es un flujo que se evalúa, es una variable, se analiza en un periodo de tiempo. La balanza de pagos generalmente se evalúa anualmente y a veces se hacen cortes trimestrales o cuatrimestrales. Bien, ¿qué más? ¿Qué es un residente? Bueno, una persona física o jurídica cuyo centro de interés económico o su actividad principal se encuentra dentro de la frontera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos los residentes son argentinos? No necesariamente, ¿sí? Un mexicano que viene a Argentina, ¿sí? Y va a permanecer o tiene la intención de permanecer un año más, es considerado residente. ¿Qué quiere decir? Que ese mexicano en Argentina, cuando está residiendo, si hace una transacción económica con un no residente, esa transacción económica, sea comercial, financiera, de intercambio de propiedad, debería estar representada en la balanza de pagos. Bien. Y las personas jurídicas, la definición, disculpen, ahí está. Las personas jurídicas son empresas, ¿no? Entes jurídicos que producen bienes o servicios en el país en cantidades significativas y que deben para ello mantener un establecimiento productivo durante un año y más, o más, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si una empresa llega y está operando en Argentina durante un mes, esa empresa no puede ser considerada residente, ¿sí? Va a ser una empresa extranjera, no residente. Bien, entonces el balance de pago, ¿qué hace? Sintetiza a lo largo del año las transacciones entre el resto del mundo, los no residentes y los residentes de la Argentina. Bien, ¿por qué es importante? En general, evaluar y clasificar por qué motivo en Argentina entran o se van dólares, ¿sí? Nos permite evaluar el modelo de desarrollo de la Argentina, ¿sí? Los bienes que producimos en Argentina, en general, todos, de manera directa o indirecta, tienen una influencia o tienen como insumo al dólar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno va a comprar un bien final de consumo, ¿no? Por ejemplo, o un servicio, vamos a un servicio, uno contrata internet, ¿sí? Cuando contrata internet, nosotros sabemos que toda la infraestructura que arman las empresas que distribuyen, ya sea entre el cable principal de internet que llega a la Argentina y las distintas ciudades y hacia adentro de las ciudades, todo ese cableado, toda esa infraestructura utiliza insumos que en general son importados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno, de alguna manera, esa empresa amortiza la infraestructura y esa infraestructura está valuada en dólar o incide el valor del dólar en eso. Algo más directo, por ejemplo, el valor de todo lo que es descartable, los plásticos y demás, está influenciado por el valor de los hidrocarburos. Y los hidrocarburos, o sea, el petróleo está determinado en dólares, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo lo que utilice plástico, directa o indirectamente, tiene una influencia del dólar. Habrán escuchado también que hay discusiones con el precio del pan y que se dice hay que poner retenciones a las exportaciones, porque si aumenta mucho el precio interno, mucho el precio interno de los productos que se exportan, eso hace aumentar también los bienes de consumo, ¿sí? De alguna manera, Argentina, no pasa en todos los países, Argentina, al ser un país en desarrollo primarizado, ¿sí?
donde lo vamos a ver en la unidad 4, donde el desarrollo de las principales industrias no fue suficiente para independizar su producción, tiene siempre la necesidad de comprar con dólares. Entonces, por eso la balanza de pagos y lo que analiza la balanza de pagos y el flujo de dólares, ¿cuál es el resultado anual? ¿Ingresan dólares o se van? ¿Para qué ingresan y para qué se van? Es importante. Bien, ¿qué más? Ahora vamos a ver cómo se estructura este balance. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es el balance más conocido, quizás es el balance de una empresa, ¿no? El estado de situación patrimonial. No sé si todas las personas acá han tenido algún tipo de formación contable, pero bueno, esto es como un estado contable, ¿sí? Cualquier empresa tiene que presentar anualmente cuál es la situación de su activo, de su pasivo. La diferencia entre el activo y el pasivo es el patrimonio neto, ¿sí? De alguna manera, el patrimonio neto sería el sustento que tiene esa empresa, ¿no? Los pasivos son las deudas, ¿no? Lo que uno debe, lo que la empresa debe, y los activos son el dinero que tiene en efectivo, la mercadería que tiene stock, los bienes de uso que tiene, la infraestructura que tiene y demás. Bueno, lo mismo pasa con el país. Se hace una presentación, el INDEC mide anualmente y después lo resume. ¿Cómo resume esa información? Bueno, la balanza de pagos tiene tres partes en realidad. La cuenta corriente registra lo que serían las operaciones comerciales, o sea, importación o exportación de bienes y servicios, y los flujos de ingresos primarios, ¿sí? Que sería todo lo que son pagos hacia el exterior por remuneración de factores productivos, ¿no? ¿Qué sería eso? Si una empresa tiene que girar ganancias o dividendos al exterior, si tiene que pagarle, un residente tiene que pagar interés a un banco extranjero por un servicio financiero, y también si uno pagara, por ejemplo, un alquiler al exterior, ¿sí? Entre una operación de alquiler entre un residente y no residente, el servicio es el uso del recurso natural o del inmueble, y la contraprestación en el balance de pagos se registra el pago de ese alquiler al exterior, o viceversa. Y después los ingresos secundarios, que son transferencias corrientes, ¿sí? Lo más común son las remesas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una remuneración o un ingreso primario y uno secundario? Que por la transferencia no hay una contraprestación, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, pago un salario al exterior o pago ganancias, se giran dividendos a una empresa extranjera, no residente, ahí hay un intercambio, ¿no? Es decir, alguien trabajó y por eso se paga un salario y se gira al exterior. Cuando hay una transferencia como una remesa, es un giro de dinero hacia el exterior o del exterior hacia la Argentina, pero que no tiene una contraprestación, no hubo un servicio prestado. Bien. La otra parte del balance de pagos se encarga de analizar las operaciones de capital o las operaciones financieras, ¿no? ¿Qué sería una operación de capital? Bueno, cuando se hace una transferencia de propiedad de un activo no financiero no producido. Por ejemplo, un no residente compra tierras en Argentina. Bueno, ahí hay una transferencia de propiedad, ¿sí? De un activo que no es producido y que no es financiero. Bien. Y lo mismo ocurre en la cuenta financiera. La cuenta financiera reúne y organiza todas las transacciones financieras que tienen lugar. Bien, perfecto. En esta balanza financiera tenemos un renglón muy especial y muy importante que se llama la variación de reservas internacionales. ¿Qué es la variación de reservas internacionales? Es el stock de dólares o yuanes o euros que hay en la Argentina, ¿sí? Eso es. ¿Cómo va variando ese stock? ¿Sí? Es decir, un ejemplo rápido, si bien esto es macroeconomía y uno analiza todas las operaciones de todo el año, ¿sí? Si uno quisiera sintetizar y dice, bueno, vamos a ver, Argentina, ¿qué hace? Bueno, produce oleaginosas, ¿sí? Entonces,
por la balanza corriente va a haber una operación de venta hacia el exterior de la soja que vende a China o que vende a México o que vende a algún país africano que no tiene soja, por ejemplo, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, como contraprestación de esa operación comercial, nosotros ahí en la balanza corriente, en la cuenta corriente, vamos a registrar exportación de soja, $500.000, ¿sí? O 5 millones de dólares. Bien, perfecto. Y como contrapartida de eso, es posible que esa operación haya sido utilizada o cancelada a través de un financiamiento que dio un banco que es residente en, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda o en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa operación, por un lado, fue una venta al exterior y esa venta la cubre una operación financiera que ingresa dólares a la Argentina, ¿sí? El comprador en el exterior, a través de un banco, paga a la Argentina, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por un lado, un movimiento comercial y por el otro, un movimiento financiero, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas balanzas. ¿Por qué se dice balanza? Porque, bueno, analiza una contraprestación. Ingresan y salen dólares en la Argentina. ¿Y por qué a qué se debe eso? Bueno, por operaciones financieras, de capital y comerciales. El resultado de la cuenta corriente es el saldo de intercambio de bienes y servicios e ingresos y egresos por transferencias, ¿sí? El resultado de la cuenta capital es el saldo de adquisición y disposición de activos no financieros no producidos y el resultado de la cuenta financiera, la diferencia entre adquisición y disposición de activos financieros y pasivos financieros. Vamos a ir en detalle. La cuenta corriente, bien, tiene un renglón que se lo llama balanza comercial, ¿sí? Es una balanza que se menciona mucho, es el resultado, la diferencia entre las ventas y las compras con los no residentes, ¿sí? Y se subdivide en bienes y servicios. Como es una balanza, siempre hay un resultado. Esta cuenta, que se llama de bienes y servicios o que se la resume como balanza comercial, va a tener al fin del año un resultado, ¿sí? Se suman todas las exportaciones. ¿Por qué? Porque la exportación significa un ingreso de dólares, ¿sí? Se suman todas las exportaciones y se restan las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno tiene más exportaciones en valor total, no en valor en volumen físico, ¿no? Si todos los residentes de Argentina a lo largo de este año venden más a los no residentes de lo que compran, esa balanza comercial o ese renglón de bienes y servicios de la cuenta corriente es superavitario, es positivo. Como resultado de todas las operaciones comerciales, Argentina termina teniendo más dólares que antes, ¿sí? A eso se lo llama balanza comercial positiva, o que tiene un superávit, ¿sí? Habrán escuchado también, guarda que existe, se habla de superávit y déficit de balanza comercial, el resultado anual del comercio de Argentina con el resto del mundo. Si es superavitario es porque exporta más, le vende más al mundo de lo que compra. Si es deficitario, hay un déficit comercial, quiere decir que la Argentina está comprando más de lo que vende. Y como resultado de ello, el balance, la variación de reservas internacionales va a sufrir una caída, ¿sí? Si Argentina todo el tiempo, todos los días del año, compra más de lo que vende, indefectiblemente a final del año hay menos dólares. Es decir, se usaron dólares que de alguna manera se tienen que, o estaban en el stock del Banco Central, más adelante vamos a ver qué es el Banco Central de la Argentina, o se puede haber financiado, ¿sí? Que eso balancearía, pero no quiere decir que Argentina no esté comercialmente consumiendo dólares, ¿sí?
o dándole dólares al resto del mundo, ¿sí? Si uno compró más de lo que vendió, de algún lado el país tiene que sacar esos dólares. Por eso es relevante este balance. Bueno, ese es el renglón de la balanza comercial. De igual manera, se hace una balanza de lo que es las transacciones por ingreso primario, ¿sí? Que son la remuneración al trabajo o la renta de inversión, ¿sí? Entre residentes y no residentes, ¿no? Y el ingreso secundario lo mismo, ¿sí? Son transferencias entre residentes y no residentes, dijimos, ¿sí? Como resultado de todas estas operaciones entre residentes y no residentes que involucren bienes y servicios o que involucren el pago por el uso del servicio de algún factor productivo, ¿sí? Por usar trabajo, por usar capital o por alquilar recursos naturales o inmuebles, a lo largo de año la Argentina puede tener un superávit de cuenta corriente o un déficit. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber generado o ahorrado dólares a lo largo del año o puede haber enviado al exterior, a los no residentes, globalmente, al mundo, le envió dólares. Eso es, si tenemos un superávit en cuenta corriente, ¿sí? Como resultado de relaciones comerciales o relaciones de contratación de los servicios de los factores productivos, o como resultado de las transferencias corrientes entre residentes y no residentes, Argentina puede haber ingresado dólares o puede haber sacado dólares del país. ¿Bien? Y ahora vamos a ver la otra cuenta. Porque nosotros decimos, bueno, vamos primero a la financiera, ¿sí? Nosotros dijimos que uno de los temas más importantes o los problemas de los que siempre se hablan son del dólar, cuánto vale el dólar, si hay dólares o no, y por otro lado del endeudamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un déficit de cuenta corriente? O sea, de las transacciones que tienen que ver con la producción, ¿no? Venta de bienes y servicios es algo que se produce, ¿sí? Y el uso de los factores de la producción, ¿sí? Que es el ingreso primario, como resultado de esas relaciones con el mundo, si Argentina a lo largo de un año tiene un déficit, necesariamente esto se tiene que balancear. ¿Qué quiere decir que se tiene que balancear? La cuenta financiera o la cuenta capital tiene que haber cambiado, balanceándolo. Dicho de otra manera, si nosotros o las empresas, a lo largo de esto que vimos que es el sistema económico, que funciona todos los días, que contrata servicios de factores para producir bienes y servicios, si eso uno lo enmarca en el sistema mundial, Argentina, cuando contrata servicios de factores del exterior, le tiene que pagar en dólares al exterior, y cuando Argentina compra insumos, por ejemplo, o bienes y servicios finales del exterior, o paga patentes, que sería remunerar un factor de la producción, ¿no? Estás pagando una patente a una empresa porque quizás vos utilizás esa patente para producir algo en Argentina. Pero si como resultado de todas las relaciones de producción y comerciales a lo largo del año, que es la cuenta corriente, Argentina tiene un déficit de dólares, necesariamente o vendió un activo a cambio de dólares para cubrir ese déficit, o, bueno, varios activos, o está ingresando los dólares financieramente. O están saliendo dólares y Argentina está perdiendo reservas, que dijimos que es uno de los renglones y que es uno de los más importantes, ¿no? Argentina puede estar, si comercialmente siempre necesita dólares para sus operaciones que tienen relación con la compra y venta de mercancías y con la producción, o sea, con la cuenta corriente, la contrapartida de eso siempre va a ser que tienen que estar la balanza de capital o la financiera ingresando más dólares. Es decir, balanza comercial
que resume todo lo vinculado con la esfera productiva, comercial, la contratación de factores productivos. Esa, más la de cuenta capital, que tiene que ver con si Argentina está enajenando propiedades o si está al revés, comprando propiedades del exterior. Y la financiera, que es si Argentina está financiando al exterior o si Argentina la están financiando, la suma de las tres termina siendo cero, ¿sí? Necesariamente cero. ¿Por qué cero? Porque te lo termina ajustando ese renglón que se llama variación de reservas. Vuelvo a la presentación. Bueno, la cuenta financiera, dijimos, es una cuenta que representa las operaciones que tienen que ver con inversión directa o inversión en cartera, ¿sí? La diferencia entre una inversión financiera directa o de cartera tiene que ver más que nada con lo duradero que va a ser esa inversión en el país, ¿no? Por ejemplo, si viene algún no residente a la Argentina a hacer una inversión en acciones de una empresa, pero se vuelve un accionista relevante, eso quiere decir que esa inversión va a ser duradera, o sea, quiere participar de las decisiones. Ahora, la inversión de cartera, el segundo renglón, son flujos más rápidos. Por ejemplo, y no, bueno, hay un alemán que está comprando unas 50 acciones de Pampa Energía, y capaz que al día siguiente la compró y la vendió, o en el mismo día la compró y la vendió. ¿Sí? Eso es algo de cartera, ¿no? Es algo transitorio, no tiene que ver con una inversión financiera duradera y tampoco tiene que ver con una inversión en una planta de producción, ¿sí? En una empresa, algo relacionado directamente con la producción. Hay un tercer renglón que se llama otra inversión, que uno dice, bueno, ¿qué es otra inversión? Es todo lo que no es inversión de cartera ni inversión directa, ¿sí? ¿Y qué sería eso? Bueno, básicamente es lo que termina representando en la Argentina centralmente lo que es la tenencia de dinero de residentes en el exterior del país, ¿sí? ¿Vieron cuando surgió el problema cuando se develó información de los Panama Papers, por ejemplo, o cuando se habla de que se ventila información de los paraísos fiscales? ¿Quién tiene dinero en Uruguay, ¿no? Que es un país que no devela ¿Por qué se dice que es un paraíso fiscal? Porque es un lugar cuyo sistema financiero no tiene por qué develar la identidad de quienes tienen depósitos en ese país, ¿sí? Bien, este renglón de otros ingresos es el que resume lo que se llama habitualmente la fuga de divisas, ¿sí? Recordarán algunos, si puede ser que hace unos 3 años o unos 4 años, no recuerdo exactamente, durante el gobierno de la coalición Cambiemos se hizo un blanqueo, se llamó, ¿sí? Hubo una suerte de instituciones jurídicas, legales, un marco para que residentes argentinos blanquearan, o sea, ingresaran al país dólares que habían sido depositados en paraísos fiscales o en bancos extranjeros, ¿sí? Eso es ese renglón. Ese renglón, cuando uno lo mira, es muy importante en la Argentina. Argentina tiene un problema histórico de escasez de dólares y uno de los problemas o el modo por el cual sucede que falten dólares no es tanto porque el saldo comercial sea deficitario, sino que tiene que ver con que el argentino, el residente, bueno, no solo el argentino, sino el residente en Argentina, continuamente deposita dólares en el exterior, los saca, sean personas jurídicas o físicas, los saca del país. Es un renglón que es muy importante, ¿sí? Ahora bien, como decíamos, también hay bueno, en lo que es inversión de cartera, se dan todas estas operaciones que tienen que ver con títulos públicos en moneda extranjera, que se llama habitualmente deuda externa, ¿no? Esta Argentina
puede sostener también una balanza comercial deficitaria sostenida con lo que es el endeudamiento, ¿sí? Entonces, ingresan dólares al país en el renglón de inversión de cartera. Vienen fondos especulativos o magnates que tienen dinero o inversores especulativos que tienen un excedente en dólares y compran títulos de deuda soberana argentina valuado en moneda extranjera a cambio de obtener un interés, ¿sí? Un detalle: este renglón o esta cuenta financiera resume la operación de la deuda, de la compra del bono, del valor del bono. Ahora bien, dijimos que el interés es la remuneración al capital financiero, ¿no? Cada vez que Argentina se endeuda, hay una necesidad constante de pagar intereses en dólares. ¿Dónde se representa eso? Eso es parte de la cuenta corriente en lo que es el ingreso primario, el pago por uno de los factores productivos. ¿Cuál es? Es el capital financiero, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tiene la deuda, o el problema más importante que tiene la deuda, es que si bien hoy vos podés cubrir una necesidad de dólares, un déficit en dólares, pero mañana, pasado, y si es a 10 años, vas a estar 10 años teniendo un egreso de dólares en este renglón que es el de la renta de la inversión de la cuenta corriente. Es decir, que la cuenta corriente no solo puede ser deficitaria en Argentina porque se importa más de lo que se exporta en bienes y servicios, sino que también puede ser, o hay una incidencia muy importante porque Argentina es un país que está endeudado y todos los años tiene que producir dólares para pagar también eso. Y eso es un problema. Por eso, hoy en día, y estarán viendo que, bueno, cuándo se hace el canje, si se arregla con el Fondo Monetario Internacional, si se arregla con el Fondo de París, que son fondos o organismos internacionales que le han prestado, ¿sí?, al país dólares. Y bueno, ahora vamos a ver también que gran parte de esos dólares se terminaron yendo por otro renglón de esta cuenta financiera, que es el de la otra inversión, que son la fuga de capitales. Bien, finalmente el último renglón de la cuenta financiera es el que balancea todo. Se llama activos de reserva. Son activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control del Banco Central, la autoridad monetaria, para satisfacer necesidades de financiamiento o para intervenir en el mercado de cambios, ¿sí? ¿Por qué se interviene en el mercado de cambios? Después vamos a ver en el sistema cuando trabajemos el sistema monetario. Pero habrán escuchado que siempre se habla de, bueno, hoy el Banco Central compró dólares, ¿no? Es algo habitual cuando se habla de cuánto vale el dólar. Se devaluó el dólar, decía Tomás, creo que Tomás dijo, se oye hablar de la... Bueno, las reservas, de alguna manera, es el stock que tiene en un momento dado la autoridad monetaria argentina, que es el Banco Central, para poder o bien venderle a través de un banco a un importador que quiere comprar mercaderías o maquinaria al exterior, o también directamente para intervenir ante una corrida cambiaria, ¿no? Cuando hay muchos de repente que quieren comprar dólares, lo que pasa en Argentina, si el Banco Central no sale a vender más dólares, es que aumenta el valor del dólar. Cuando aumenta el valor del dólar, se genera un impulso que va a todas las cadenas de valor de la Argentina, aumenta los insumos y eso termina en las góndolas en general con aumentos de precios. Se genera un impacto inflacionario por aumento de la divisa. Bueno, ¿qué hora es? Las 8:07. Perfecto. Bueno, y decíamos finalmente que renglón de activos de reserva siempre termina ajustando, ¿no? Porque si uno dice, bueno, a ver, yo comercialicé
contraté esta patente, lo pagué también por cuenta corriente. Por otro lado, ingresaron dólares por algún endeudamiento y aún faltan dólares. Esos dólares necesariamente se cubre con la variación de la reserva. El Banco Central pierde reservas, ¿sí? Las tuvo que haber perdido. ¿Cómo las perdió? Bueno, como les decía, un importador está comprando al exterior y de las ventas al exterior que se liquidaron ese día no hay suficiente, el Banco Central va y pone la diferencia. ¿Sí? Va y pone la diferencia. Siempre se consume de la reserva. ¿Bien? Sintetizando, el balance de pagos nos resume y nos permite evaluar por qué ingresan y salen dólares en un país. Nosotros, como resultado, todas las operaciones que tienen que ver con la esfera de la producción y la circulación de mercaderías y bien de bienes y servicios, lo resume una cuenta que se llama la cuenta corriente. ¿Sí? Esa se subdivide en 3. Operaciones comerciales o balanza comercial o balanza de bienes y servicios. Si vendo más bienes y servicios a no residentes de lo que compré, tengo un superávit en dólares. Ingresaron dólares. Más de los que se fueron. Lo mismo sucede con el segundo renglón de ingresos primarios, que es la diferencia entre todo lo que pagó residente que contrató trabajo, capital financiero o servicios inmobiliarios y viceversa, ¿no? El renglón más importante de ese, lo digo nuevamente, es que Argentina siempre paga mucho interés por estar financiada, por estar endeudada, ¿no? Entonces, ese renglón para Argentina siempre tiene ahí un negativo, ¿no? El problema de la deuda es que vos no te das cuenta, pero en un día ingresó un montón, pero después se va. Siempre el país tiene que generar dólares para pagar ese renglón. Hay un tercer renglón que no está relevante, que son las transferencias, ¿sí? No tiene que ver tanto con la producción, ¿sí? Son transferencias unilaterales. Cuenta corriente. Resume, de alguna manera, el resultado de todas las operaciones que tiene que ver con la producción y distribución de bienes y servicios entre residentes y no residentes. Como contrapartida de eso, tenemos operaciones en la cuenta de capital que tiene que ver con la compra o venta de activos no financieros, no producidos, ¿sí? Como nota de color, en general las operaciones de transfer de jugadores se registran ahí, en esa cuenta, porque es como un activo no producido y no financiero, es muy raro, pero se representa ahí cuando cambia. Vieron que los clubes o los empresarios son dueños de los pases de los jugadores. Bueno, eso se registra por ahí. Ahí Argentina en general tiene un ingreso de dólares por ese renglón. Bien, y las operaciones financieras que son de 4 tipos. Son inversiones orientadas a la producción o inversiones de cartera que son transitorias. Ahí ingresa la especulación financiera, ya sea para invertir en acciones, para comprar, puede haber letras. Hay estados provinciales que emiten bonos en dólares y que los compran para obtener una ganancia en pesos. Y finalmente tenemos los 2 renglones, que uno es la fuga de divisas, o sea, cuando no es muy común que un no residente meta dólares a la Argentina, sino que lo que ocurre normalmente es que los residentes sacan dólares, depositan dólares o euros en bancos extranjeros, en paraísos fiscales o en bancos extranjeros. Y finalmente el último renglón, la variación de reserva. Pero siempre se balancea. ¿Qué quiere decir? Si Argentina solo comprara al exterior y no vendiera nada al exterior, o sea, que lo que produce Argentina, nada de eso se vendiera al exterior, todo lo que compráramos
necesariamente una notebook, directa o indirectamente se compra al exterior. Para todo eso, de alguna manera lo tendrías que cubrir. Y eso se vería de ninguna manera, si vos nunca vendés al exterior, vas a tener reservas. O sea que eso sería siempre a través de operaciones financieras, ¿no? Te prestan y vos comprás. Vamos a ver que a lo largo de la historia, esa relación entre la capacidad del sector productivo de vender al exterior, menos las necesidades del sector productivo de comprar al exterior insumos o maquinarias, muchas veces es esa relación entre lo que necesitan las empresas argentinas para producir y lo que necesitan comprar al exterior para poder producir, muchas veces generó tensiones. El resultado era muy fino. A veces necesitaba más dólares de lo que vendía. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ver en la década del 70 que el mecanismo del ingreso de dólares a través de la cuenta financiera para inversiones financieras o de cartera terminó generando una fuga de dólares y un problemón muy grande a la estructura del país en general. Y el modo que tenemos los economistas o los abogados que queremos entender estas cuestiones para poder verlo e identificarlo, porque uno en lo cotidiano no sabe, che, hoy vendimos más de lo que compramos al exterior, no sé, pero tenemos, digamos, constantemente equipos de trabajo del INDEC, que es un órgano del Estado Nacional que va midiendo y va resumiendo esta información y va emitiendo informes. Y nosotros ahí podemos ver, che, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre está bajando, aumentando el dólar? ¿Por qué hay tanto lío? Bueno, ¿qué pasa? Y mirá, están saliendo dólares por lo que es depósito al exterior. O bueno, están vendiendo los activos nacionales. O sea, cuando alguien que tenía un bono de deuda argentina, un no residente, dice, no quiero más este bono, y lo vende, hay que darle los dólares. O sea, hay que devolver los dólares que en algún momento ingresó. Bueno, este es Profe, Sí, adelante, Nicolás. sí, perdón, entonces lo que la gente del común, digamos, pueda comprar en dólares afuera o pueda viajar, eso no representa un volumen significativo a la hora de dejar con o sin recelos al Banco Central. Digamos, lo que más influye es este dinero que se deposita afuera o estos bonos. Y cuando son, mira, para que te muestro un gráfico que construimos desde la cátedra que relaciona el ingreso de dólares a la Argentina por endeudamiento versus el renglón de depósitos de residentes en el exterior. Dame un segundo que te lo muestro. ¿Sí? Que es la última parte de esta presentación. Acá está. Bueno, esto es un gráfico de dos ejes. ¿Qué quiere decir? En el eje vertical mide millones de dólares, ¿sí? Y en el eje horizontal tiene son de colores medio parecidos, pero tiene dos gráficas que van mostrando desde enero del 2016 hasta mayo del 2019 dos variables que son flujo. Uno, la fuga de capitales, y otro, la toma de deuda. ¿Para qué voy a marcar? ¿A dónde está? Spotlight, Este de acá arriba, que crece hasta que llega a 107.486 millones de dólares. Es la totalidad de deuda extranjera, en moneda extranjera, contraída por la Argentina entre enero del 16 y mayo del 19. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresaron todos esos dólares. O sea, en la balanza financiera eso es un dato positivo. Entraron 107.486.000 millones de dólares. Ahora bien, esta otra curva marca desde enero del 16 hasta mayo del 19
tuc, ahí, tac, 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 que suma. Uy, ese macana. Mirá vos. Para que lo vuelvo a compartir. Tuc, 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 tuc. Me hace sentir viejo esto. Cuando cometés errores de uso de tecnología, es tremendo. Bueno, vuelvo a compartir. Acá está. Perfecto. Esta última curva marca lo que es el renglón de la fuga de capitales. Fíjense ustedes. Y esto sale de la balanza de pagos. Esta es información que sale de ese estado estadístico contable. No quiere decir que cada dólar que ingresó por inversores que compraron deuda externa argentina fue necesariamente, se agarraron el billete y fue afuera. Pero en resultado, finalmente lo que ocurrió fue eso. Por un lado ingresaron 107.486 millones de dólares y por otro lado se fueron 106.698 millones de dólares. Es decir, que sí, que está bien, en algunos momentos se restringe, porque cuando no hay dólares, se restringe, pero hay cuestiones, no es lo mismo, no es tan relevante analizar los gastos de los ciudadanos cuando turísticamente van al exterior, o que bueno, que compran un celular al exterior, digo, es un renglón muy chiquito, o sea, uno que gasta 100, 200, 500, estamos hablando de 107.000 millones de dólares, o casi 107.000 millones de dólares que salen porque se hacen depósitos en el exterior. Y uno no va a entrar a analizar si está bien, si no, si va en contra de la libertad, de no permitir eso, pero la cuestión complicada de esto es que si eso se sostiene, ¿para qué nos estamos endeudando? Sería la pregunta. Porque una cosa es que el país se endeude para poder, no sé, construir infraestructura, modernizar las empresas y generar mejor empleo, hacerlas más productivas, competitivas, vender al exterior. Ahora, si nosotros estamos de alguna manera funcionando como una plataforma financiera, ingresan, obtienen un rédito en pesos financieramente y se van, o porque existen residentes que quieren dólares para fugarlo, digamos, es bastante, la deuda la termina pagando toda la sociedad de alguna manera, ¿no? Porque la balanza, como decíamos, mide todo lo que pasa en el año, y si al final del año el resumen de eso es pérdida de los dólares, se devalúa la moneda, hay inflación, los salarios bajan porque aumentan digamos, hay un efecto macroeconómico a toda la sociedad de eso. Por eso es que es muy importante este instrumento de medición, porque nos permite ver eso. Porque uno puede estar confundido y dice, y no, lo que pasa es que Argentina compra muchas computadoras y por eso se van 107.000 millones de dólares. Y no. Algunas se fueron porque compramos computadoras y porque tenemos que modernizarnos. Yo, cuando arrancó la pandemia y tuve que empezar a laburar sí o sí todo virtualmente, tuve que renovar la computadora, por ejemplo. Y bueno, yo lo compré en pesos, pero alguien lo compró en dólares en algún momento eso, ¿sí? O sea, que el argentino, el sistema productivo argentino necesita comprar medios de producción y necesita comprar insumos. Ahora, hay que ver, hay que discutir como sociedad también, tener la capacidad, la balanza de pago es el instrumento que tenemos para evaluar estas cuestiones, ¿sí? Nos presenta, esto es muy general como lo vemos nosotros, cuando uno entra al INDEC y va a ver la balanza de pago y está todo el manual de cómo se mide o estima cada uno de los renglones, ¿sí? Y así como se presenta el PBI por rama de actividad, cuánto genera la construcción, cuánto genera manufactura, cuánto el sector primario, bueno, de igual manera está desglosado, ¿sí?
qué es todo lo que compramos al exterior, qué es lo que le vendemos al exterior y cuáles son las operaciones financieras o de capital. La balanza de pago es necesariamente balanceada, lo que no quiere decir que estemos balanceados, ¿no? Porque la balanza financiera finalmente a través de la pérdida de reservas o el ingreso de financiamiento puede nivelar cualquier resultado de lo que tiene que ver con la producción y distribución, ¿no? Que es la cuenta corriente. La cuenta corriente de alguna manera resume lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la producción, ¿sí? Pero tiene, y recuérdenlo eso, porque muchas veces en los exámenes se pregunta, decís, che, si Argentina vende un bono extranjero a un no residente, ¿dónde se registra el pago de intereses? Ese también va a la cuenta corriente. Sale en dólares porque se paga una retribución al propietario del recurso financiero, ¿sí? Bien, ese es el resumen de la cuenta del sector externo, cómo hacemos en la economía política y cómo se representan las relaciones de Argentina con el mundo es a través del balance de pagos. Como los economistas tratamos de segmentar esos movimientos en pesos o en dólares para comprender la realidad, se divide en varios renglones y nos permite separar lo que tiene que ver con el resultado en términos de dólares de operaciones de bienes y servicios, de la contratación de factores de producción, de la venta o compra de activos no financieros, no producidos, o sea, cambios de propiedad, y finalmente el resultado de la actividad financiera de la Argentina con el resto del mundo. Puntos tramposos de esto. Notar que cuando uno hablaba de PBI, ¿sí?, analizábamos la producción a lo largo de un año de bienes y servicios dentro del país, ¿sí? Dentro del país. Pero no estamos analizando si es residente o no residente, es dentro del país, en el PBI. El balance de pagos resume a lo largo del año la totalidad de operaciones comerciales, de capital o financiera entre residentes y no residentes, ¿sí? Notar que de alguna manera cambia un poco el foco en este aspecto, ¿sí? El PBI, la frontera nacional. La balanza de pago es la síntesis o el asiento contable estadístico de operaciones entre residentes y no residentes. Y también una nota técnica, en general no se trabaja en tanto detalle, pero ver que un residente puede no ser argentino, ¿sí? Si es alguien que va a estar más de un año, ¿sí?, hay ahí que hacer algún trámite jurídico y demás, en términos de tener la residencia y demás, ¿sí? Fíjense que es la misma palabra, o sea que cuando uno se vuelve residente tiene que demostrar que quien tiene interés de permanecer en el país, que está realizando alguna actividad laboral o de estudio o por algún motivo, no meramente turístico, uno se convierte en un residente y puede no ser argentino. Bueno, notar eso también, que puede haber empresas o personas físicas que son considerados residentes y que no necesariamente tienen la nacionalidad argentina. Para tratar de sintetizar, la balanza de pago mide el resultado de operaciones en términos de dólares, euros, yuanes, en moneda extranjera. Y son distintos balances que la componen, 3 cuentas: corriente, capital y financiera. En la financiera vamos a ver el ingreso de operaciones financieras o la salida de dólares por operaciones financieras, el flujo o los depósitos en el extranjero de dólares o lo contrario, y la variación de las reservas. Que eso, hoy no lo vamos a terminar de ver, pero vamos a arrancar la presentación, tiene que ver con el sector financiero y con la autoridad monetaria. El Banco Central es un banco, es un ente jurídico autárquico que debe velar por el
la salud monetaria del país y que tiene que estar a cargo de la política cambiaria del país, ¿no? Controlar cuál es el valor del dólar. Y uno de los renglones de la variación de reserva es uno de los renglones del balance contable del Banco Central de la Argentina. Bueno, voy a inaugurar la otra presentación, que la vamos a terminar en el próximo encuentro, hoy no voy a poder, pero bueno, a veces uno tiene demasiadas expectativas, muy positivistas. Bien. Vamos a compartir pantalla. Perfecto, deberían estar viendo el sector monetario, la carátula de esta presentación. El texto que tienen en la bibliografía obligatoria que explica el contenido de esta parte es el de Rosenberg, el capítulo 4. Y vamos a hablar un poco de qué es el dinero, cómo se crea dinero en la economía, qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero, cuáles son los componentes de la ecuación cuantitativa del dinero, qué enuncia la teoría cuantitativa del dinero y cuáles son las causas de la inflación para dos escuelas del pensamiento, la monetarista y la keynesiana. Son dos escuelas del pensamiento que todavía no vimos, pero les anticipo que los monetaristas serían como una cosa similar a los neoclásicos, pero más actuales, de la década del 70, y los keynesianos son una escuela de pensamiento que el nombre deviene de John Maynard Keynes, un británico que teorizó allá por principios del siglo XX. El primer texto, si no me equivoco, fue de 1915. Él empezó estudiando el comportamiento de la moneda, de los agregados monetarios, y fue el teórico que explicó o que convenció a la mayoría de que el capitalismo podía ser un sistema equilibradamente desequilibrado, ¿sí? Es decir, que lo que decían los clásicos o los neoclásicos, de que de alguna manera la sociedad, trabajando independientemente y en búsqueda de solo su propio beneficio, o en términos de los neoclásicos, de obtener utilidad, satisfacción, o de maximizar la ganancia en el caso de las empresas, eso lleva como a un máximo bienestar de la sociedad equilibradamente. Keynes dice, no, guarda, no soy Marx, pero les vengo a contar que en el capitalismo actual, él escribe en un capitalismo distinto al de Marx y al de los neoclásicos, ¿no? Ellos escribieron entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. Keynes ya escribe en un capitalismo, primero que atravesado por la Primera Guerra Mundial, y después la crisis de finales de los 20 y la gran crisis del 30, ¿no? Donde él dice, todo muy lindo, pero puede haber un equilibrio en este sistema en el cual esté desequilibrado. ¿Qué sería eso? Que no necesariamente el mercado genera un equilibrio con pleno empleo. Puede haber una masa de desempleados y empresas desempleadas, y que el sistema automáticamente no los reutiliza, no les da un lugar en el proceso productivo. Eso es Keynes. Bueno, vamos a ver una clase especial de este pensador porque es el pensador más importante del siglo XX de la economía política. Seguramente quien ha alguna vez escuchado algún programa en el cual o ha leído algo de difusión de política, economía, ha escuchado hablar de Keynes más de una vez. Bueno, vamos a empezar con algo bien fácil. ¿Qué es el dinero? Porque nosotros decimos, bueno, que yo les decía, este modelo de flujo circular en el cual vemos que constantemente se genera un flujo real y uno nominal entre las empresas y los hogares. El flujo nominal es en dinero, es en moneda. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Ese modelo no explica de dónde sale el dinero. Un día hay dinero, las empresas lo tienen y lo usan para pagar salarios. Bueno, no, porque el día anterior vendieron mercaderías y las empresas le habían pagado, las familias le habían pagado.
Pero ¿de dónde viene el dinero, no? ¿Qué es el dinero? ¿Quién lo inventa? ¿Cómo viene? Bueno, vamos a ver un poco. La economía política dice que el dinero es algo que tiene 3 funciones. Un medio de pago, o sea, uno puede utilizar eso, esa cosa, esa sustancia, esa mercancía, o ese símbolo, lo que sea, se puede utilizar para pagar, para cancelar una transacción comercial. Voy al kiosco y uso dinero, ya sea una tarjeta de débito, o sea un mercado pago, o uso un billete con alguna de los animales o los próceres que hay en ellos. ¿Sí? Eso es dinero. ¿Por qué? Porque es algo que me sirvió para hacer un pago. También el dinero tiene que servir como unidad de cuenta. ¿Qué significa? Yo les dije, los estados contables, por ejemplo, o el cierre de caja de un kiosco. Cuando cambia el turno, agarran, se fijan cuánto vendiste, tenés que contar la cantidad de billetes que tenés y te tiene que cerrar con la venta. Eso está medido cuando uno calcula, suma las ventas, está denominado en una moneda, en un dinero, ¿sí? En pesos, por ejemplo, o en dólares. ¿Sí? El saldo de una cuenta corriente bancaria está evaluado en moneda. El dinero sirve para medir, sirve como unidad de cuenta. Como el kilogramo nos sirve para saber cuál es la fuerza de atracción con la cual el centro de la Tierra nos lleva al piso, mide el peso, el kilogramo, el peso o el dólar sirven como unidad de cuenta. Y finalmente, reserva del valor, que era un poco cuando hablamos de los dólares, que yo decía, y hay veces que los argentinos de ciertos sectores, cuando tienen un excedente de ahorro y el peso se está depreciando, van a comprar otro activo, que les permite o que los hace sentir o que efectivamente les permite reservar el valor de sus ahorros a lo largo del tiempo. ¿Sí? El dinero debiera uno permitirle reservar valor. Esto deviene cuando en los inicios de los tiempos, cuando las sociedades empezaban a urbanizarse, ¿no? En los pueblos mediterráneos, sumeríos, los egipcios, los chinos, por ahí por Asia, que iban ahí al mismo a 100 kilómetros por hora también en estas cuestiones, utilizaban anteriormente mercancías como el stock de los granos y demás, pero las mercaderías, los bienes, tienen un deterioro o es caro almacenarlos, ¿no? O sea, si uno dice, yo voy a ahorrar en gaseosa de Coca-Cola. Bueno, si querés ahorrar $1.000.000 en gaseosa de Coca-Cola, o tenés que tener un galpón, o tenés que alquilar uno. Y le tenés que pagar la alarma, o sea, es caro mantener el valor con algunos tipos de mercancías. Un auto como reserva de valor es bastante criticable, tenés que pagarle la patente, tenés que pagarle el seguro, se te va desgastando, si no lo usas siempre se te echa a perder la batería al medio año, bueno, hay que amortizar esa reserva de valor. Bueno, el dinero debería servir para reservar valor también. Por eso que se dice que el peso, cuando ocurren estos periodos de inestabilidad, de crisis económica y demás, va perdiendo la capacidad de reservar el valor. ¿Por qué? Porque todo el resto de las cosas aumenta en pesos, ¿sí? Es decir, si yo agarro y guardo un billete de 100 pesos hace 5 años, compraba un montón de cosas. Hoy en día lo usás, o sea, vas a un mercado, una granja, querés comprar algo, necesitas 2 o 3 billetes, 4 o 5. Comprando mayorista un puré de tomate de 500 centímetros cúbicos gastás 60 pesos. Si lo compras en el supermercado, 70, 80, 90, depende al que uno vaya. ¿Sí? Antes comprabas capaz que 4 puré de tomate con el mismo billete, ¿no? Bueno, la reserva de valor. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es el dinero? Es algo que tiene que permitir pagar, medir las cosas y también reservar valor. También el dinero es un crédito, ¿no? Por ejemplo, de hecho el dinero, el papel dinero, antes en la antigüedad, lo que se utilizaban en un principio eran los metales preciosos, ¿no? La primer moneda en general de Europa
y que por eso fue furor las minas de oro y de plata de América Latina, era el dinero, era el oro, el metal. ¿Sí? Los ejércitos que iban invadiendo las distintas civilizaciones que fueron conquistando y reconquistando todo ese mundo europeo que uno estudia en la escuela, en la Edad Antigua y en la Edad Media y demás, llevaban oro, los ejércitos llevaban oro para poder alimentarse. Porque de ninguna manera llegaban un camión Escaña con un container atrás de alimento, ¿no? O sea, viajaban con oro. Pero después se inventó el crédito, ¿qué es eso? El deudor, ¿sí? Le da al acreedor un papel, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro y digo, Javier Vago, les entrego un papel que digo que dentro de un mes ustedes van a recibir 100 pesos. ¿Sí? O sea, un papel que dice vale 100 pesos y que lo vas a recibir en un momento. ¿Sí? Conforme el movimiento del oro era complejo, porque también, si bien no es lo mismo llevar alimento 1000 kilómetros, 2000 kilómetros para una invasión, es más difícil que llevar oro, también llevar oro era complicado y se podía robar el oro. Entonces, los primeros bancos o las primeras entidades bancarias en la historia empezaron a prestar el servicio de guardar oro en sus instalaciones, en sus cajas de seguridad, por decirlo de una manera, en sus edificios. Y le entregaban una suerte de una chiquera, ¿no? Un título que decía que ese ciudadano tenía tanto valor depositado de oro en el banco. Entonces, a lo mejor ya no tenías que viajar con un lingote de oro, sino que ibas de una ciudad a otra, entre los bancos se arreglaban, o una sucursal del mismo banco decía, bueno, sí, esta persona tiene este dinero, entonces páguesele. Un comerciante iba a lo mejor de la España a la Italia, y en vez de llevar oro, agarraba y dice, bueno, yo tengo dinero en el banco y puedo pagar con dinero bancario. Bueno, un cheque. Páguesele a este italiano la totalidad de 10.000 pesos oro que están en este banco, ¿no? Entonces ya no empezaba a moverse la sustancia o la mercancía, sino que empezó a moverse el papel que representaba un crédito. Hoy en día existen las monedas virtuales, ¿sí? O criptomonedas que no son más que, de alguna manera, un crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo agarro y digo, yo quiero invertir. ¿Alguno de ustedes ha comprado criptomonedas? ¿Saben lo que es una criptomoneda? Ojalá, profe, pero no. Ah, sí, igual Profe, hace 3 años o 5 años estaban todos desesperados, ¿viste? Ahora es furor. Sí, ha Eh, aumentado el Bitcoin muchísimo el valor. Yo no sé mucho de todas esas cuestiones, pero sí he escuchado que aumentó muchísimo el valor. Sí, 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 hay una fiebre, dicen que es una burbuja, ¿no? La crisis subprime de 2007 que hundió al mundo en una recesión fue una burbuja también financiera. Y ahora hay como una burbuja, hay grandes fondos, un comentario ahí para distender un poco, o bueno, capaz que para aburrir más. Hay grandes fondos especulando con el valor de las criptomonedas. La criptomoneda ya hoy en día está lejos de ser algo sustancial, ¿no? Uno tiene a través de una aplicación la capacidad de saber que tiene un determinado valor en dólares de la criptomoneda que compró. Si en algún momento uno quiere realmente saber cuánto se enriqueció, le tiene que decir al emisor o vendérselo a alguien que quiere esa criptomoneda, y ahí obtiene los dólares, los euros, los pesos como contraparte, ¿no? Es decir, que de alguna manera es muy parecido a cómo surgió el dinero bancario, ¿no? Alguien guarda algo y hay un intermediario que dice yo digo que vos tenés eso, ¿no? Es un crédito. Bueno, profe, adelante, hola. Tomás, sí. Entonces, por ahí las criptomonedas también podrían ser dinero
porque si el dinero es un medio de pago para transacciones así comerciales, el otro día vi que una inmobiliaria aceptaba criptomonedas en Entre Ríos. Claro. De hecho, en Estados Unidos hay un documental que está en Netflix para el que quiera un poco ver la historia de cómo surgió, porque el Bitcoin surge como un movimiento casi revolucionario, o sea, de buscar una moneda popular que no sea administrada por los capitales financieros concentrados. Ahora, en todo el camino que ellos van logrando en Estados Unidos, que se acepte como forma de pago, es que el valor de la criptomoneda empieza a aumentar. Y cuando tenían un juicio de la Corte Suprema, que, o sea, metieron en la cárcel a varios de los primeros empresarios que estuvieron en los desarrollos informáticos de esta criptomoneda, conforme fue ganando reconocimiento legal como forma de pago, fue que fue valorizándose cada vez más. ¿Sí? Y otra de las cuestiones particulares de estas criptomonedas es que son muy buenas para hacer transacciones que son anónimas. Entonces, hay mucho negocio, mucha transacción clandestina que se está llevando a cabo con estas monedas, ¿sí? Porque, o sea, como yo les decía, en general los bancos tienen que informar, tengo creo que un mensaje. Pará. Ah, y la de la cripto, pará. Ahí la veo, para que lo voy googleando mientras termino de aburrirlos. Es decir, sí, de hecho, cualquier cosa, hay un pensador que se llamaba Polanyi, que era polaco, que es bastante interesante para el que en algún día creo que van a tener demasiadas cosas para leer de derecho por muchos años, pero ese pensador que no lo trabajamos en esta materia, se dedicó a estudiar distintas civilizaciones que encontraron como moneda, que utilizaban como moneda, porque lo del oro fue del de Occidente, o sea, y bueno, y China que hizo un sistema de papel moneda convertible en plata. Después el resto de todas las culturas utilizaban otras cosas, caracoles, frutos, intercambios simbólicos, no sé, hubo un montón de la humanidad desarrolló otras cuestiones. Lo que pasa que, bueno, que acá es la historia del capitalismo y cómo fue un sistema que logra crecer y de alguna manera expandirse de una manera de que terminó todo el mundo prácticamente viviendo de la misma manera y usando hoy en día criptomonedas. Pero sí, la criptomoneda hoy en día sirve como forma de pago. Te digo más, Mercado Pago, o sea, Mercado Libre es una empresa que lanzó una criptomoneda, el Mercado Pago. Vos podés pagar todo con esa moneda hoy en día. Un montón de cosas, no todo. Cuanto más, eh, cuanto más empresas o cuanto más personas te reconocen como forma de pago, más usan tu moneda. ¿Sí? Hoy en día se está dando esa particularidad. Bueno, para que busco el documental de Netflix, ¿cómo se llama? Track, 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 track. No sé qué dije en Netflix, pero no sé si no era que estaba en YouTube. Pará. Bitcoin. Bitcoin. Si era el ascenso o el descenso. Taca, taca. Traca, traca, traca. Hay ahí algunos que explican también lo que es el blockchain. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a buscar porque no lo. Ah, el auge y auge del Bitcoin. A ver si-
Sí, es este. Está muy bueno. Ahí lo pongo, lo copio en el chat y terminamos, ¿les parece? Aprovechen para hacer críticas, preguntas, comentarios. 21 de abril tenemos el parcial Multiple Choice. Después lo voy a dejar por escrito. Ahí está el documental de la criptomoneda del Bitcoin, cómo nace. Es muy interesante ver cómo se le dice minar, ¿no? Como que tiene un algoritmo que controla la cantidad de Bitcoin que hay y la creación de la moneda. Por eso le llaman minar, ¿no? Lo asemejan como cuando mandaban a los africanos y a los indígenas acá a morir a sacar oro del fondo de la tierra. El minado en este sistema tiene que ver con personas que ponían parte de su computadora como servidor a la plataforma de Bitcoin. Entonces, el que creaba dinero y ganaba dinero creando, al principio eran personas comunes que creían en una moneda alternativa y que parte de sus ahorros decían, voy a comprarme una computadora mejor y voy a minar criptomoneda, ¿no? Y después eso terminó pasando que grandes empresas empezaron a concentrar también el minado, ¿no? Es muy particular cómo algo que empezó a ser casi como altruista y contrasistema terminó, ¿no? Ahora terminan con los grandes fondos especulando financieramente con la criptomoneda. ¿No? Es muy interesante. Bueno, es un tema que no tiene que ver con la materia en sí, pero que ayuda a ver muchas de las cuestiones que vamos a ver en la materia, de qué es una moneda, qué no, cómo se produce una moneda, cómo los grandes capitales concentrados, que eso lo vamos a estudiar en la unidad 3, pueden llegar a generar poder al resto de la sociedad. ¿No? Bueno, definitiva, el encuentro que viene vamos a retomar lo que es el sector monetario, explicar un poco cómo funciona el Banco Central, por qué es que los bancos tienen la capacidad de producir dinero, ¿sí? Legalmente, los bancos reciben dinero y pueden prestar más de lo que reciben. Son los únicos que pueden hacer eso, ¿sí? Uno no puede, digamos, comercialmente endeudarse, sí puede jugar con los plazos, ¿no? Pero los bancos crean dinero. El Banco Central crea dinero y los bancos también. Vamos a ver un poco eso, cómo funciona, y vamos a también estudiar el Estado en la economía. Todavía no hablamos casi del Estado. ¿Qué hace el Estado en la economía? ¿Interviene o no? ¿Cómo interviene? El presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? ¿Hay déficit o no? ¿Qué incidencia tiene? Bueno, vamos a ver un poco de eso el encuentro que viene. Vayan preparándose, el 21 de abril va a haber un parcial que es para regularizar, que es multiple choice. El multiple choice nunca puede contener cuestiones que no estén en la bibliografía obligatoria, ¿sí? Ningún profesor puede utilizar para elaborar un multiple choice algo que no esté en los textos. Por eso que siempre les hago mucho hincapié, más allá que uno diga muchas cosas y que utiliza distintos artilugios para tratar de explicar los contenidos de esos textos, la base de todo es el texto. Profe, Sí, Juliana, dale. una consulta. ¿El parcial es solo multiple choice o una vez pasada, cierto, no sé, preguntas, por ejemplo 12, pasamos a una instancia oral? El parcial es multiple choice. Ah, listo, muchas gracias. Te debes confundir porque se sabe que desde que estamos con la virtualidad empezamos a hacer un examen final que tiene una parte multiple choice y una parte oral. Pero para el parcial es simplemente vamos a subir un formulario con unas 10 o 20 preguntas que hay que elegir entre las opciones que hay. El que logre acertarle al 60% más está aprobado. Gracias, profe. Sí, claro, porque en otras materias es así, multiple choice y después pasás a un oral. Por eso Claro. preguntaba. Sí, está bien, está bien. A nosotros nos gustaría volver al escrito, la verdad, y a la virtualidad, pero a la presencialidad, pero bueno, vamos a seguir por un tiempo con esto. Bueno, compañeros, compañeras, buenas noches. Muchas gracias a todos.
Después subo el video y también voy a subir el del encuentro general de la cátedra del día de ayer. Bueno, gracias. profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. Chao, profe. profe, gracias. Chao, gracias. Chao.